Voy a explicar la respuesta educativa que tendríamos que dar según la instrucción del 8 de marzo de 2017. La instrucción se divide en dos partes. En primer lugar, la parte ordinaria, es decir, las medidas que tendríamos que tomar en cualquier caso al principio, se dividirían en medidas de recursos generales, que serían la orientación al éxito escolar de todo el alumnado, que es lo que pretende esta instrucción. Y aquí podríamos entrar tanto en el agrupamiento flexible, como en los desdobles de grupos, como en los agrupamientos de ámbito de conocimiento. Después, y entrando un poco más en los niveles, tendríamos el nivel de centro, es decir, las medidas que se podrían tomar a nivel de centro, dentro de la programación didáctica, dentro del plan de acción tutorial, dentro del programa de atención a la diversidad. Y en un nivel inferior, a nivel de aula, tendríamos los espacios y los tiempos flexibles, el trabajo cooperativo y el trabajo por proyecto. Medidas tendrían un tiempo de prueba para ver si surten efecto, y en caso de no surtir efecto o de ser ineficaces, tendríamos las medidas diferentes a las ordinarias. Estas medidas específicas serían medidas específicas de acceso, de flexibilización del periodo escolar, de permanencia extraordinaria en el centro y medidas específicas de evaluación. También estaríamos hablando de adaptaciones curriculares y escolarización en un curso anterior. Desde el punto de vista de los recursos personales y materiales, tenemos que tener en cuenta que necesitaríamos profesorado especializado, dependiendo del caso que estuviéramos manejando, y personal no docente que tendría que apoyar pues, estas medidas. También hablaríamos de tres niveles, y en primer lugar tendríamos nivel de centro. El centro se debería de encargar de la sensibilización, de la cooperación, de la coordinación, de preparar una línea de actuación, de la participación de la comunidad educativa y de efectuar cambios y facilidades en los espacios y en los horarios. A nivel de aula, como hemos dicho anteriormente, un nivel más inferior, tendríamos que tener en cuenta que el niño tendría que trabajar en su clase, se deberían de trabajar con él nuevas estrategias, tendríamos que tener un cambio dentro de los instrumentos de evaluación que el niño necesita, y tendríamos que prestar especial atención al ambiente en el que se desarrolla el aprendizaje. En un nivel todavía más inferior, es decir, a nivel del alumno, eh, las medidas específicas serían totalmente dependientes del caso concreto del que estuviéramos hablando. Por otra parte, nos encontramos con el anexo 7, bien, dentro de esta instrucción, estaríamos hablando tanto en la parte de educación infantil de segundo ciclo como de educación primaria. Comparten algunos aspectos, otros son totalmente diferentes. En primer lugar, tanto en infantil como en primaria, compartiríamos el tema de programas específicos. Estos programas los que buscan es una estimulación de los procesos cognitivos del aprendizaje, para facilitar así la adquisición del mismo. También estaríamos hablando de adaptaciones de acceso. En ambos casos también se compartirían. De acceso a participación, de acceso a la información del centro, de acceso a la comunicación, recursos personales y específicos, y también de la habilitación de los elementos físicos que pudieran impedir el acceso del alumno al centro educativo o a las actividades que el centro educativo propone. Por otra parte, también tendríamos las adaptaciones curriculares no significativas en educación infantil y en educación primaria, que aquí sí diferenciaríamos. Y en educación infantil nos estaríamos refiriendo a adaptaciones curriculares en el caso de que el desfase en el ritmo de aprendizaje o desarrollo sea alto. En el caso de la educación primaria, si el niño presenta un desfase de al menos un curso. Las adaptaciones curriculares significativas, aquí solo estaríamos hablando en educación primaria. En educación infantil este punto no se tocaría, y tendríamos que presentar un desfase de al menos 2 cursos. Bien, limitaciones funcionales, tanto limitaciones funcionales físicas o limitaciones funcionales sensoriales. Pues nos encontramos con medidas y recursos que podríamos obtener dentro del aula. En primer lugar, medidas de carácter asistencial, que consistirían en ayuda en la alimentación, ayuda en el desplazamiento, ayuda en el control postural, o bien asistencia en higiene, en el uso del VC, el transporte adaptado, el control del esfínter, recursos personales específicos. Recordamos, tenemos que tener maestros especializados, equipos específicos que se adecuen a esta diversidad,
intérprete en el caso de necesitarlo porque el niño no hable nuestro idioma o tenga dificultades a la hora de expresarlo oralmente, y un fisioterapeuta dependiendo de las necesidades del alumno. Como materiales específicos tendríamos ayudas técnicas de desplazamiento, el uso del VC, la comunicación, la escucha, la óptica, recursos no ópticos, recursos electrónicos, recursos homologados y no homologados, periféricos y software que se adapten a la diversidad que estamos tratando en este caso. Esto sería todo por parte de la instrucción del 8 de marzo de 2017. Espero que no haya quedado con ninguna duda.